Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a todos los cibernautas y público en general que nos escucha en esta nueva emisión de Ventana Pública, un espacio de comunicación social que busca incidir en la formación cívica a través del ejercicio de las libertades de comunicación, información y expresión para colaborar con una ciudadanía ética, libre e informada. Aquí hablamos de realidades. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2015 y abordaremos el tema de las nuevas luchas de los movimientos sociales. Para ello, vamos a agradecer primeramente las facilidades brindadas para la producción de este programa al director de la estación, el licenciado Antonio Basbar, a la licenciada Claudia Segura y a nuestro ingeniero en cabina, el Conde. Muchísimas gracias, equipo. Bienvenidos todos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la mejor radio por internet en Escucha Radio. Nuestra dirección es www.escucharadio.com.mx, donde además de sintonizarnos también pueden enviar sus preguntas, comentarios o propuestas de tema, ya sea a través del chat de la estación o bien por medio de nuestras páginas de Facebook, de Ventana Pública, y también a nuestros amigos que nos escuchan del Laboratorio de Análisis Social Estratégico de la UAM en la página de LACE. Vamos a leer en vivo todos los comentarios que nos lleguen, así que está abierto el chat al público. Les recuerdo que también nos pueden sintonizar con el player de Escucha Radio que se encuentra en la página o bien en las aplicaciones gratuitas que están en nuestro sitio en el icono de Play. Nuestro correo para recibir propuestas es info@escucharadio.com o también laboratorio.ace@gmail.com. Bienvenidos todos ustedes, vamos a comenzar esta ventana. Muy bien. Para abrir este programa vamos a presentar a nuestros invitados. Es un honor contar con la presencia de dos académicos que son miembros del Laboratorio de Análisis Social Estratégico de la Universidad Autónoma Metropolitana sede Iztapalapa, pertenecientes al posgrado de Maestría y Doctorado de Estudios Sociales. Tenemos en cabina a la maestra Viridiana Nativitas. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente ella realiza el doctorado en el posgrado de Estudios Sociales con el tema de justicia ambiental y conflictos socioambientales. Muy buenas noches y bienvenida, maestra Nativitas. Gracias, Omar. También nos acompaña en cabina el maestro Jesús Tagle, quien es licenciado en Ciencia Política y maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es doctorante del posgrado de Estudios Sociales y ha sido investigador invitado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, así como ponente en congresos a nivel nacional e internacional. Bienvenido, maestro Tagle. Muchas gracias, Omar. Muy bien. Bueno, como ya habíamos anunciado en nuestras redes sociales, por cierto, recuerden visitar nuestra página Ventana Pública en Facebook. Hoy vamos a tocar un tema fundamental en el desarrollo del orden político de México. El tema es nuevas luchas de los movimientos sociales. Por ello vamos a abrir el análisis con una pregunta fundamental. ¿Qué son los movimientos sociales? Pues bien, creo que me toca empezar a mí. Adelante, adelante. Bien, los movimientos sociales en general podemos entenderlos como aquella formación social que genera un actor colectivo, una narrativa muy especial, una narrativa que teóricamente no existe, pues se va generando conforme se va generando el movimiento, la organización. Es un espacio de creatividad, genera espacios de creatividad, genera espacios de organización, genera espacios de solidaridad y se constituye en un actor colectivo que regularmente lo que hace es desplegar acciones que tienden a un beneficio pues en ese nivel, en el nivel colectivo. Estos pueden ser reivindicativos, pueden ser movimientos que pugnan por un cambio político, es decir, movimientos políticos, o pueden ser movimientos incluso clasistas, que ya es, digamos, los que tienen un estrato o un componente muy crítico hacia el sistema capitalista, al modo de producción o sistema de producción capitalista, y las relaciones del trabajo que este soporta o que este reproduce. Muy bien, es decir, hay gran variedad de movimientos y no se acotan únicamente a alguna ideología o algún tipo de clase social, sino más bien son un reflejo de la complejidad del desarrollo de nuestras sociedades. Claro. Ahora bien, quisiera preguntarles también, ¿qué hay de nuevo en las luchas de los movimientos sociales, maestra Nativitas?
Pues creo que más de que haya algo nuevo, sí es importante señalar que este tipo de luchas coinciden en un punto en el que se plantean una confrontación, o más bien hacer frente a ciertas circunstancias en las cuales el Estado ya no es capaz de resolver sus inquietudes o sus demandas. Por eso surgen muchas veces este tipo de expresiones que lo que hacen es precisamente hacer patente sus demandas, sus necesidades, tanto en la sociedad como al Estado. Entonces sí me parece muy importante destacar este punto sobre las nuevas luchas. Yo creo que no tanto como nuevas luchas, porque ya son temas que se vienen trabajando desde los 70s, de los 80s, pero sí me parece que son demandas que ahora se ven como, digamos, nuevas, porque las sociedades contemporáneas están enfrentando este tipo de problemas, tales como los movimientos ambientales, los movimientos por el pacifismo, el feminismo. Todos estos surgen a mediados de los 70, principios de los 80, pero vemos que en las sociedades actuales pues han tenido un mayor auge y también están teniendo una mayor efervescencia este tipo de conflictos. Entonces de ahí que surja esto que se conoce como nuevos movimientos sociales, y también un punto importante es que surgen a raíz de este contexto de globalización económica y se desprenden muchos de ellos precisamente de esta lógica económica mundial, y bajo el modelo económico imperante, que el neoliberalismo, como todos sabemos, de ahí se desprenden muchas de estas nuevas luchas, y de ahí que también vengan formas de organización pues también muy diferentes. Okay, muchas gracias, muy interesante cómo han delimitado cuál sería la forma de entender los movimientos sociales en la actualidad. Vamos a retomar ahorita este punto. Quiero leer brevemente los mensajes que nos están llegando a nuestro auditorio. Les agradecemos mucho y esperemos que nos estén bombardeando de preguntas durante el programa. Nos escribe Abigail Martínez, nos dice: saludos al maestro Marelí y a sus invitados, los maestros Jesús y Viridiana, y claro, al estimado Conde. Muchísimas gracias, Viridiana. El Conde escribe: gracias, Avi, por los saludos y gracias por tu preferencia. Muy bien. También nos escribe graduado de la UASM, dice: muy interesante el tema, es vital en el actual contexto de crisis de las instituciones. Gracias, graduado, por tu opinión. Nayeli Segundo nos escribe y nos señala: muchos saludos a la maestra Nativitas y al maestro Tagle. Por favor, manden un saludo a nuestra amiga Mari Sainz, que nos escucha desde Tampico, Tamaulipas. Ella es una activista social y encantada con el tema. Un saludo a Mari Sainz, qué bueno que nos escuchas y por ahí corre la voz. Muy bien, entonces, como lo han señalado bien los maestros, el maestro Tagle y la maestra Nativitas, el movimiento social tiene particularidades muy específicas, digamos, por el contexto en el cual se están desenvolviendo, y que mucho tiene que ver con un reflejo de la complejidad de la sociedad global. O sea, han señalado específicamente que el desarrollo actual de la sociedad capitalista, en la fase en la cual digamos que podemos hablar de un modelo de especulación financiera, de una expoliación extrema de los recursos naturales, se están reeditando, si bien entendí, como señaló la maestra Nativitas, nuevas temáticas que ya habían sido contextualizadas en los años 70 en el marco de las luchas ambientales, pero que digamos que por la nueva efervescencia de estos temas en materia de cambio climático, de nuevos actores sociales, de problemas que atañen, digamos que a una sociedad global, están teniendo esta designación de movimientos sociales. Ahora bien, ¿cómo podemos medir u observar el desempeño e impacto de los movimientos sociales? Quisiera poner en la mesa, por ejemplo, que cuando hablamos de movimientos sociales, pues a veces es un poquito difícil entender cómo nos afectan como ciudadanos, como una sociedad entera, y no es poco común escuchar que la gente dice: bueno, los movimientos sociales no tienen ningún impacto, ya no sirve de nada movilizarse. Pero bueno, si nosotros regresamos un poco hacia décadas atrás, pues movimientos tan importantes como el movimiento indígena, que digamos que fue el factor desencadenante del del movimiento zapatista de liberación nacional, en el contexto del Tratado de Libre Comercio, la reforma agraria, más actualmente, digamos, están el movimiento urbano popular, que también fue el antecedente de la
movilización ciudadana en el Distrito Federal, y digamos que ya en un contexto mucho más cercano el movimiento estudiantil y magisterial, y así como digamos que la vertiente del 132, que también pugnaron por una lucha por una comunicación y una información más social, más democrática, y haciendo una crítica muy de frente a la comunicación política. ¿Y qué decirte, Ayotzinapa? Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera podemos observar, nuevamente la pregunta, de qué manera podemos observar y señalar el impacto de los movimientos sociales? Queda abierta para cualquiera de los dos. A mí me parece muy interesante el punto que tocabas primero, antes de pasar a cómo impactan los movimientos sociales. Me parece muy interesante lo que planteabas sobre la percepción social de estos movimientos, de que se dice muchas veces de que ya no tienen efecto, que no son sustantivos. Me parece que también esto tiene mucho que ver con el papel que ha tomado el Estado frente a este tipo de movilizaciones, y ese punto me parece muy importante porque es precisamente el Estado el que se encarga de desmovilizar a la sociedad mediante represión, mediante cooptación de líderes, una serie de estrategias muy bien planeadas para precisamente desanimar a la población a participar en este tipo de movimientos. También una es pues el acceso a la información, ¿no? Una cosa es la que vemos en las noticias día a día y cómo se aborda este tipo de problemáticas o este tipo de luchas, y otra, cómo se desarrollan, ¿no? Porque por decir, nosotros aquí en la ciudad tenemos una concepción de lo que es, por decir, el movimiento magisterial, por poner un ejemplo, y en Oaxaca es una lógica completamente diferente que nosotros pues vemos a través de lo que vemos en pantallas, ¿no? Pero que hasta que uno se acerca a los movimientos es cuando te das cuenta de la verdadera magnitud que tiene este tipo de fenómenos. Entonces me parece muy interesante analizar también eso, ¿no? ¿Qué papel tiene el Estado frente a este tipo de movimientos, cómo los confronta y cómo los invisibiliza, precisamente para que surja esta visión colectiva de que el movimiento social ya no sirve, que ya es una herramienta agotada? Sin embargo, yo estoy convencida de que no es así, ¿no? De este tipo de movimientos por algo están ahí, y creo que uno de lo que planteabas de cómo podríamos analizar cuál es su impacto es que precisamente muchos de ellos han logrado transformaciones institucionales, jurídicas, que han llevado a precisamente a fortalecer el sistema político del país, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Qué opina, maestro Tagle? Sí, concuerdo completamente. Me parece que los movimientos, regularmente los movimientos son productores de estructuras, ¿no? Entonces pueden ser estructuras jurídicas, estructuras políticas, y generalmente los movimientos se convierten en instituciones. La institución, curiosamente, es la traición del movimiento, pero es su producto, ¿no? Es una cuestión dialéctica. Muchas veces dejamos de lado este paradigma de la dialéctica. Es un paradigma metodológico, teórico, incluso filosófico, pero nos sirve mucho para entender ciertos fenómenos. En este caso de la producción de lo que producen los movimientos sociales, va como anillo al dedo, ¿no? La cuestión de qué generan los movimientos sociales es eso. O sea, es muy raro que un movimiento social muera, ¿no? Digamos, sin haber producido nada, ¿no? Más bien la constante es que si producen algo, producen una estructura. No necesariamente tiene que ser una institución reconocida, una institución que el Estado le da cabida, ¿no? Sino que también puede ser una institución a nivel local, en un pueblo, en una comunidad, incluso en una ciudad, como por ejemplo el que tú mencionaste, Mar, justamente el movimiento urbano popular, pues lo que generó fueron también generó instituciones aquí en la ciudad que ahora velan. El Instituto de Vivienda. Exacto, el INVI. Ajá, bueno, no, sí es INVI, ¿no? Bueno. Entonces, la cuestión es esa. No hay que olvidar que los movimientos generan estructuras porque son una crítica férrea hacia un statu quo, ¿no? Entonces, a partir de esa crítica se van deslegitimando ciertas acciones o ciertas formas de actuación del Estado o de un gobierno en específico, y a partir de esa deslegitimación y de la movilización colectiva
se logra poner el dedo en los problemas, en las llagas, y cuando se evidencia una crisis, lo que ocurre de manera inmediata es se empiezan a proponer, alguien empieza a proponer, ¿no? A partir de esa crisis y de la evidencia de un problema, se empiezan a proponer cómo se resuelven esos problemas. Entonces los movimientos no solamente son porque muchas personas lo catalogan como gente que nada más anda de revoltosa, que nada más anda perdiendo el tiempo, que no trabaja. No, o sea, los movimientos cumplen un gran papel dentro de la civilización humana, ¿no? Dentro de la humanidad. Porque sin los movimientos no habría un motor, no habría una gasolina que nos hiciera avanzar, seguir avanzando, evidenciando todos los problemas que tenemos como colectivo, como sociedad. Eso es lo que hacen los movimientos. Incluso no es por, digamos, centrarse mucho en el paradigma marxista o la explicación marxista, pero justamente lo que Marx decía era eso, ¿no? O sea, la lucha de clases o el conflicto, ¿no? Ya no digamos el conflicto, la lucha de clases, sino el conflicto propiamente es lo que hace avanzar, nos hace avanzar como sociedad. El conflicto y la evidencia de los problemas y la propuesta, ¿no? Entonces a mí me parece que los movimientos sociales tienen un papel fundamental en la marcha de la civilización. Ok, muy importante. Bueno, entonces, digamos, estos dos señalamientos que acaban de aportar el maestro Tagle y la maestra Nativitas son muy importantes, porque debemos de entender entonces que los movimientos sociales tienen, digamos que, un funcionamiento inherente a toda sociedad humana, pero paradójicamente, en tanto un movimiento social es un horizonte hacia el cual se plantean las aspiraciones de una sociedad, a su vez, cuando estas aspiraciones logran institucionalizarse, vuelve a convertirse esta institucionalización en un statu quo que va a dar origen a un nuevo movimiento social. Y bueno, y como bien lo señalaba la maestra Nativitas, en ese sentido de institucionalizar las demandas sociales, o sea, traducirlas del lenguaje del movimiento al lenguaje de las instituciones, hay una acción del Estado que busca desmovilizar a través de diversas estrategias, y esto me parece muy importante que lo retomemos en una siguiente pregunta, porque bueno, yo también quisiera hacer un señalamiento en el sentido de que cuando analizamos la lucha indígena, y que esto se tradujo en los acuerdos de San Andrés, en una legislación de usos y costumbres, que digamos que con los matices y los bemoles que pudieran señalarse en cuanto a lo que se logró y lo que no se logró, sí están, digamos, estas conquistas, como bien había apuntado la maestra Nativitas, y también como apuntaba el maestro Tagle, pues también hay digamos que después de una institucionalización hay rezagos y deudas, ¿no? con la movilización. Y qué decir de otros movimientos, ¿no? Más adelante quisiera que abordáramos un poquito lo que son el caso de Ayotzinapa y los movimientos ambientales, pero más adelante, que esperemos también vamos a ver cómo reacciona el público. Ahora bien, respecto a lo que han señalado ahorita brevemente, para ustedes, en el momento actual de crisis del orden político, desde su perspectiva, ¿cuál sería el papel de los movimientos sociales en esta actual crisis? A mí me parece que es fundamental, ¿no?, el papel que juegan los movimientos sociales, si recordamos que estos precisamente surgen a raíz de que tanto el sistema político, entendiendo como todo el conjunto de instituciones, incluidos los partidos políticos, no pueden resolver las demandas que tiene la sociedad. Entonces estos movimientos se plantean como la vía por la cual la sociedad canaliza o trata de dar a conocer sus exigencias, sus demandas. Entonces, me parece que el papel que juegan ahora es muy importante ante esta crisis también de representatividad que hay hoy en día, en el que el representante y el representado pues cada vez están más alejados, en el que ya no hay tanta confianza en los partidos políticos, en el que tenemos políticos de muy baja calidad, como pues lo podemos ver a todas luces. Entonces creo que el movimiento social juega un papel muy importante, sobre todo porque plantea una lógica de organización desde la propia colectividad. Entonces esa es una particularidad que me parece fundamental rescatar, porque si pretendemos o abogamos por generar un cambio institucional, jurídico, político, incluso en las propias estructuras sociales, pues sí debemos de plantearlo como un objetivo colectivo y a largo plazo, porque generalmente ese es uno de los grandes problemas que enfrentan los movimientos, ¿no? Que no se plantea una estrategia a largo plazo, y por eso muchos luego tienden a
a desaparecer o incluso a que sus demandas no trascienden, ¿no? Entonces sí me parece muy importante esa perspectiva de recuperar esas formas de organización desde la colectividad, y creo que es la manera en la que la sociedad organizada puede plantear nuevas alternativas ante las políticas del Estado. Bien. Sí, bueno, yo creo que esto de la depreciación, digamos, o el descontento, ¿no? La percepción que tiene la población, la ciudadanía, sobre los partidos políticos y sobre el gobierno, sí ha venido decreciendo. De hecho, me parece que una encuesta que yo estaba consultando, me disculparán que no recuerdo la fuente, pero es una fuente conocida, muy publicitada, decía que en Latinoamérica los partidos políticos eran los que menos confianza la gente les tenía, ¿no? Seguramente es la encuesta del PNUD o el Latino Barómetro. Alguno de esos dos debe de ser, no recuerdo cuál, pero alguno de esos dos. Y curiosamente el primer lugar de confianza entre los latinoamericanos era la familia. Uh-huh. Entonces, lo que podemos ver es que sí hay un gran descontento, y me parece que no es la respuesta adecuada el hecho de nada más estar descontentos y decir es que todos los partidos, porque ahí hay varias leyendas, ¿no? Uh-huh. Todos los partidos son iguales, todos los partidos son lo mismo. Bueno, yo creo que habría que ver si en verdad todos los partidos son lo mismo, pero la cuestión es, más allá de nada más criticar, habría que participar, ¿no? Entonces, no nada más es una cuestión de participar en algún partido, sino hay que participar en cualquier organización que trate de incidir en el gobierno, en las políticas públicas, ¿verdad? En el sistema político. Me parece que es una responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Todos nosotros tenemos que ejercer esa ciudadanía que nos ha costado tanta sangre llegar a ella, y retomo lo que decía hace rato, ¿no? O sea, los movimientos sociales han cambiado la cara de la humanidad durante toda su historia. Y el voto, por ejemplo, ¿no? Una cosita tan pequeña que justamente está tan desvirtuada, el voto, nos costó décadas, ¿no? Nos costó décadas y nos costó muchísima sangre. O sea, nos costó para que se hiciera universal, ¿no? Que se le diera a las mujeres, que se le diera pues a la gente de color, ¿verdad? En América, claro. Y desde antes, desde mucho antes, ¿verdad? Milenios antes, que se les diera a los esclavos, ¿no? Bueno, que en principio que se quitara el esclavismo y que luego se les diera el voto a ellos, ¿no? Y muchas cosas más. Porque además la cuna de la democracia que se dice, pues en esa cuna de la democracia que era pues Grecia, no podían votar ni los esclavos, ni las mujeres, ni la gente que no era propietaria. Entonces, bueno, pero ya me estoy saliendo del tema. Usted disculpe, señor Omar, es que me va a regañar, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que entonces hay que participar, ¿no? Hay que participar en los movimientos, hay que participar en todo lo que se pueda incidir en la localidad y a nivel nacional. Y voy a poner unos casos muy paradigmáticos de cómo los movimientos sociales pueden afectar al sistema de partidos, al sistema electoral y al sistema político en su conjunto. El caso de Bolivia, el caso de Ecuador. Hay movimientos indígenas muy nutridos, muy poderosos, muy bien organizados en Ecuador y en Bolivia. En el caso de Ecuador, la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, logró quitar, o sea, no nada más ellos, ¿verdad? Pero ellos, articulándose con otros sectores, lograron quitar a 2 presidentes, ¿no? Uh-huh. En un transcurso de 10 años, el primero parece que fue en el 2000, el otro en el 2005, o 5 años, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de que los movimientos sociales tienen incidencia, ¿no? Y siguen vigentes. O sea, nadie puede expedir ahorita el acta de función de los movimientos sociales. O sea, no, siguen siendo una herramienta fundamental, ¿verdad?, para cambiar no solo las localidades, no solo la cara del gobierno, sino todo el sistema político incluso. Entonces ya tenemos ahí el producto, pues que llegó un movimiento, llegaron una alianza de partidos encabezados por Rafael Correa, y le cambiaron la cara a Ecuador, ¿no? Igual Bolivia, también un movimiento indígena nutrido con 2 corrientes, el catarismo y los coca-coleros, ¿verdad? Se articulan y también logran llevar a un indio, o sea, el primer indio presidente en ese país, ¿no? O sea, es algo que rompe con muchas estructuras mentales, ¿verdad? Y con muchos paradigmas. Entonces, lo que yo quiero recalcar es justamente que los movimientos sociales son tan vigentes y tan fuertes como lo fueron desde antes.
Muy bien. Muchas gracias a los dos maestros. Vamos a leer brevemente, maestra Nativitas, maestro Tarle, con su permiso, voy a leer los comentarios. Dice Avi, ¿los movimientos sociales también pueden ser una forma de ejercer ciudadanía? Es una pregunta abierta. Brevemente, me parece que se han señalado algunas cuestiones en cuanto a que sí son una forma de ejercer la ciudadanía, pero vamos a ahondar más adelante. Continúa Avi, dice, ejemplo, los padres del ABC, el Yo Soy 132, el movimiento de Ayotzinapa, que son los más recientes y de mayor impacto. Muy bien. También nos escribe Nayeli Segundo, dice, a partir de los movimientos diferentes que hay en México a causa de la decadencia de las instituciones, ¿es posible que se agrupen para buscar una solución en general y en lo particular? ¿Hay algún ejemplo de esto? Esta pregunta la vamos a retomar ahorita porque parece que no hemos tocado mucho este tema. Graduado de la UASM dice, ¿en verdad sirve marchar? ¿Por qué hay brotes de violencia en los mítines? Una pregunta que a veces la escuchamos en las conversaciones de café, ¿verdad? Luisa Islas, una de nuestras más fervientes seguidoras, dice, claro que hay un descontento, tanto que a nosotros los capacitadores asistentes electorales nos cuesta mucho trabajo invitar a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla y no saben que las elecciones son para nosotros. Tiene razón, me parece que es una muestra del descontento general que hay en la sociedad. El acólito también nos escribe, saludos al maestro Tagle y a la maestra Viridiana por su valiosa participación. Un saludo enorme al maestro Mar por la excelente conducción del programa. Y nos pregunta, muchas gracias, un movimiento social que debe reivindicar las necesidades de una colectividad en una lógica de cambio institucional, en estructuras sociales, etcétera, etcétera, tiene el derecho de convertirse en partido político. Y si es así, pierden, per se, los orígenes colectivos que los formaron aglutinando otros intereses o solo... hasta aquí llegó la pregunta, me parece que por ahí faltó el otro pedazo. Más abajito dice, o solo están destinados a desaparecer al conseguir sus objetivos. Una pregunta muy interesante y creo que el maestro Tagle ha señalado algunas cuestiones en cuanto a esta paradoja, ¿no? de movilización, institucionalización y desmovilización. Luisa Islas nos escribe postdata, bueno, como parte del comentario anterior. Saludos a todos, felicitaciones a todos, principalmente a los invitados. Muchas gracias, Luisa, te agradecemos mucho que nos sigas siempre en las transmisiones. Said Díaz dice, Tilly, Charles y Good, Leslie, J. Está citando una bibliografía, dice, los movimientos sociales 1768-2008, desde sus orígenes hasta el Facebook. Muchas gracias por la recomendación, es una de las obras de consulta que son básicas en el estudio de los movimientos sociales. Kai Samun nos dice, a mucha gente le gusta participar, a mucha gente le gusta participar, ni siquiera en su colonia. Creo que quiere decir que a mucha gente ni siquiera le gusta participar en su colonia. Uh-huh. Eso es cierto, creo que también hay una apatía de parte del ciudadano y creo que esto se debe un poco a lo que han señalado nuestros invitados, en que hay un discurso de despolitización de la vida de la sociedad y qué decir del discurso neoliberal, que entre sus consignas estaba menos política y más administración, ¿no? Sí, creo que eso es el lapidario de estas formas de participación de la ciudadanía. Said Díaz también dice, por ser de interés y acercarse a comprender cómo se han transformado los movimientos sociales. Tilly, Charles y Good, Leslie, los movimientos sociales, 1768, nos vuelve a mandar la bibliografía, muchas gracias. Sí, es un libro muy buscado. Saludos. Pues como verán, el público ha reaccionado de manera muy favorable, tenemos muchísimas participación. Perdón, Mar, no sé si tú quieras, Viridiana, contestar lo de las marchas y yo abono algo sobre los partidos. Claro. Sí, pero en primer lugar me gustaría retomar el comentario que hace Kai Samun, donde señala que no a mucha gente le gusta participar, ¿no? Porque me parece que sí responde a lo que comentábamos hace un momento de que es una política implementada por el propio Estado de desmotivar a la población y todo esto, pero también me parece que tiene que ver con un argumento que es muy propio del sistema capitalista y que va muy ligado al individualismo, ¿no? Mientras no me afecte a mí, pues entonces no me muevo, si no me afecta, ¿para qué me movilizo, no? Y creo que eso se ve aún desde los niveles más cercanos que conocemos, como lo comentaba la compañera, desde la colonia hasta niveles ya que
trascienden a un plano nacional e incluso internacional. Creo que esa es una actitud un poco que ha sido muy bien instaurada por el propio sistema capitalista, ¿no? De mientras tú estés bien, mientras a ti no te afecte, mientras tu familia esté bien, pues entonces, o sea, tú no te preocupes, ¿no? No va a pasar nada. Pero creo que desde ahí se origina mucho de todo esto, ¿no? Y por eso que el movimiento social tenga como base la colectividad. Me parece también importante retomar con respecto a lo que decían de por qué las marchas, por qué hay violencia en las marchas. Pues creo que volvemos al mismo punto, ¿no? Son estrategias que implementa el propio Estado, una para crear miedo, otra para dar una imagen negativa ante los ojos de la opinión pública, para que precisamente se refuerce el argumento que comentaba el maestro Tagle hace un momento, de que pues son vándalos, son vagos, ociosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces toda esta serie de calificativos que a los ojos de la opinión pública pues desvirtúan un movimiento. Entonces por eso es que en muchas de estas manifestaciones, en muchos de las acciones que llevan a cabo estos movimientos, pues se ven estos brotes que son muchas veces infiltrados. Claro. Y por las mismas estructuras del Estado, ¿no? Incluso por partidos políticos o incluso por hasta grupos rivales, ¿no? Claro. Depende de la naturaleza del movimiento. Hay toda una, perdón que la interrumpa, maestra Viridiana, pero recuerdo que hay toda una logística alrededor de los grupos porriles. Bueno, esto era muy de los años 70, que se creó un movimiento estudiantil muy fuerte. Yo he leído acerca de la lógica de los movimientos porriles, que básicamente eran patrocinados por el Estado para desmovilizar al estudiantado. En la actualidad creo que a partir de la corporativización de algunos movimientos sociales, estos grupos de invasores de tierras, que también a su vez eran usados como grupos provocadores o para rivalizar, como bien señaló la maestra, con otros grupos de operación política. Y en la actualidad, ¿qué decir de lo que hemos visto recientemente tras la efervescencia del movimiento de Ayotzinapa? Todos recordamos estas imágenes que afortunadamente ahora son posibles por las redes sociales y las herramientas de telemática, sobre los infiltrados en los movimientos, ¿no? Cuando veíamos a estos miembros del Estado Mayor Presidencial quemando y asusando para quemar la puerta de Palacio Nacional, o aquellos que estaban en las marchas, igual de alguna manera tratando de generar brotes de violencia, y que la organización también de alguna manera pudo evidenciarlos ante redes sociales y cámaras, y creo que de esto hay vasta evidencia. O sea, no podemos hablar de manera aventurada a que son infiltrados. Creo que ya hay suficiente evidencia para hablar de que hay una política de desmovilización y de desprestigio de los movimientos. Sí, no, solamente yo quería apuntar algo. Incluso circuló mucho en Facebook una imagen de les tomaron la foto a unos militares que iban en su camión ese, ¿verdad? Claro, sí. Se estaban vistiendo, o sea, les toman la foto cuando se están vistiendo de civiles. Claro, ¿no? sí. Entonces, ya, ¿para qué hablamos más? O sea, ahí está la evidencia. Muy, muy famosa la foto. Y creo que también, ya un comentario para cerrar la idea, también responde a que tenemos una sociedad que está todavía en vías de lograr esa organización y todo esto, pero sí, lo que sí tenemos es una clase política muy bien articulada y muy bien estructurada en torno a sus intereses. Entonces esos intereses pues los van a defender usando las herramientas que puedan, incluso la violencia legítima que les da el Estado, ¿no? Para poder combatir este tipo de movilizaciones. Entonces ese punto me parece fundamental, porque mientras nosotros pues estamos todavía como que con estos brotes, por decir, de un movimiento, otro aquí, otro allá, la clase política se encuentra muy bien articulada y muy bien unificada en busca de un solo interés, ¿no? Entonces eso me parece que es un punto muy muy relevante en este aspecto, porque se explica el por qué evitar las movilizaciones, el por qué desincentivar la participación, claro, de la sociedad. Claro, es evidente. Bueno, yo quiero aquí rescatar dos de las inquietudes más importantes de nuestro público. Muchas gracias por su participación. Recuerden, estamos en www.escucharadio.com.mx, en Ventana Pública, el tema nuevas luchas de los movimientos sociales. Hay dos planteamientos que nos han señalado recurrentemente. Uno es, ¿cuáles son los ejemplos en los cuales podemos observar
que intereses colectivos han logrado hacer una conquista en materia de derechos de ciudadanía. Y la otra pregunta va hacia el señalamiento de estas luchas recientes de Ayotzinapa, ABC, el 132. A mí me gustaría, retomando un poquito la pregunta, ahorita les cederé la palabra, pero sí me parece que ha sido muy importante, digamos que una de las conquistas más recientes, ya lo hemos señalado, está la legislación en torno a la regularización del desarrollo urbano en el Distrito Federal, que es un fruto innegable del movimiento urbano popular. Recientemente las cuestiones de la legislación indígena, usos y costumbres, y digo, si vamos a tomar ahora el tema del movimiento del 132, pues ha habido toda una dinámica de crítica precisamente a la comunicación política y comercial en manos del Estado y del oligopolio de comunicación de Televisa y TV Azteca, que ha dado pie a que se generen muchas demandas y protocolos para el manejo de la información. Uno que a mí se me viene a la memoria ahorita, que es resultado de estas luchas, es lo que ha producido Artículo 19 y Fundar en la creación del índice de acceso a la publicidad gubernamental, que mide qué tanto gasta el gobierno en publicidad, y que es, digamos, una crítica directa y un monitoreo directo a cómo el gobierno está pagando por limpiar su imagen, o qué tal está ejerciendo su gasto de manera transparente o discrecional. Está el índice de derecho a las leyes de las leyes de transparencia, que es el índice de acceso al derecho a la información en México. Y por ejemplo, en cuanto a Ayotzinapa, el ABC y otros movimientos sociales, pues ¿qué podemos decir? Se ha llevado la demanda hasta la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el caso de Ayotzinapa. Hay un comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que en Ginebra también escuchó a los estudiantes, a los padres, a las víctimas. Los pronunciamientos de Amnistía Internacional, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo quisiera señalar, digamos, un efecto muy concreto y que a nosotros como científicos sociales nos ha dado materia para el análisis. Por ejemplo, Freedom House ya calificó a México como basado en estos indicadores de la tortura, de las desapariciones forzadas, y básicamente de obstáculos a la libertad de expresión. Ha señalado que México no califica como una democracia. Y también por ahí me acuerdo también de que Alemania canceló la venta de armas a México por las demandas de que mucho del armamento que estaba llegando de Alemania se estaba usando para reprimir a la población. Entonces, me parece que sí hay todo un tema con el cual podemos demostrar que hay incidencia de los movimientos sociales. Pero bueno, ¿cuál podría ser la respuesta ante estas inquietudes que han dado? Bueno, yo quería retomar, para que también no se me vaya a olvidar, lo de, no sé, una persona que había comentado algo sobre si el movimiento tenía derecho a convertirse en partido político. Ajá, sí, el acólito por aquí lo tenemos. Bueno, por ahí andaba. Ajá. Ok, la pregunta que tú haces, así como acólito, ¿cómo te llamas en el Facebook, o no sé qué es chat, ¿no? Es el chat de la estación. Ok, la pregunta que tú haces es una pregunta tremendamente difícil, tremendamente complicada, y que justamente muchos han tratado y tratan, ¿no? Como que de darle una respuesta. Si lo vemos desde el paradigma en esta línea de investigación, tendríamos que decir que los movimientos sociales, movimientos colectivos que se convierten en partidos políticos, pasan por un proceso o se transitan por un proceso de institucionalización, donde se genera un choque entre dos lógicas. Una lógica es la de conseguir votos, ¿no? Porque inmediatamente que el movimiento se convierte en partido, pues lo que necesita es votos. En principio, porque se mete a un marco legal, un marco político que lo obliga, ¿no? O sea, si no, por ejemplo, aquí en México, si no se logra tanto porcentaje, pues pierde su registro, ¿verdad? Igual en otros países. Entonces, la cuestión es que inmediatamente que entra la lógica de partido, tiene que mover sus energías, ¿verdad? Mover sus estructuras que está generando, mover sus huestes sociales, su capital social, para llegar a la meta de juntar cierta cantidad de votos.
Esa es una de las lógicas. Y la otra lógica es que existen personas ahí que no están de acuerdo con eso y que quieren que el movimiento siga defendiendo lo que venía defendiendo, ¿no? Una posición ideológica, quizá unas propuestas. No sé en qué movimiento estés pensando, quizá en Morena, ¿verdad, acólito? Yo creo que es el ejemplo más actual. Yo quisiera decir que en el caso de Morena, justamente lo que ahorita está ocurriendo es eso, o sea, está transitando, ¿no?, por una fase de institucionalización prematura o temprana, pero aquí a mi juicio, más que la articulación de intereses que dirían que eso es lo que se da, por ejemplo, Logui o Panebianco dirían que es una articulación de intereses entre los intereses del movimiento y los intereses del partido, y que de ahí se genera como una síntesis, ¿no? Y pero la que predomina, pues obviamente sabemos que es la de conseguir votos y empezar a tener funciones políticas, funciones burocráticas y también funciones sociales, porque los partidos también tienen funciones sociales, a las cuales también por ley deben de observar. Bueno, entonces, a mi juicio, no es una la articulación depende de qué tipo de movimiento es el que se convierte en partido. Si en verdad es un movimiento colectivo y tiene una ideología, digamos, más o menos coherente, más o menos bien estructurada y es consistente en sus acciones, en su repertorio de acciones, y yo podría decir que sí, que ese movimiento va a tener muchos conflictos a la hora de transitar por su proceso de institucionalización y de convertirse ya en un partido maduro. Va a tener muchos conflictos. Pero si este movimiento no está tan, en realidad carece de la lógica de un sistema de solidaridad, que es a lo que obedece un movimiento colectivo, entonces este movimiento no va a tener tantos problemas para convertirse en un partido, ¿verdad? Un partido maduro. O sea, a lo que ya para no enredar esta argumentación, lo que quiero decir es que depende del tipo de movimiento, es lo difícil o lo fácil que va a ser para ir al partido, ¿no? Entonces, en el caso de Morena, ahí ya me estoy yendo muy... Bueno, a ver, en el caso de Morena, nada más decir que justamente lo que está pasando ahorita es un conflicto por ese proceso de institucionalización, y hay una corriente que está justamente criticando la lógica partidista. Y ya, me callo porque se nos va el tiempo. Ok, bueno, vamos a regresar ahorita con la maestra Natividad para abordar estas cuestiones de los movimientos ambientales, que son muy importantes, pero leemos los comentarios. Pato nos dice: mañana no te pierdas transformándote. Muchas gracias, Pato, por el anuncio. Queremos también aprovechar ahorita en el espacio, mandarle un saludo muy fraterno a la titular del programa, Miriam Cruz. Esperemos que te encuentres mejor. Ya sabes, el público te extraña, y pues desde acá te mandamos las mejores vibras para que todo esté mejorando en tu familia. Luisa Isla nos escribe: les comento que en mi comunidad todas las colonias han cerrado sus calles, y en una que es Prados Coapa, donde está a un lado una iglesia, donde la delegación prohibía cerrar una calle que daba a prolongación, pues el poder de los vecinos que tienen dinero la ha cerrado, no solo para los coches, sino para que las personas de otras colonias podamos pasar. Esto es lamentable. Supuestamente dicen que es para que no entren drogadictos al Parque de la Fuente, pero si se dieran hasta una calle, tiene un sistema de que hay un interfón para todas las calles, y no te abren la puerta ni siquiera a los me imagino que es a los promotores capacitadores, ¿verdad?, del INE. Pero eso no es lo malo, sino que cada vez hay una división entre una sociedad y otra, y se violan los artículos de libre tránsito por personas que no les gusta participar y son egoístas. ¿Cómo se podría resolver esta desigualdad y marginación social? Es una muy buena pregunta. Mari Sainz nos escribe: como simple amas y víctimas de tantas injusticias, decidimos unirnos y luchar por todas las causas. Se refiere a las amas de casa. Y como aquí en Tamaulipas siempre salen con que no pasa nada, y decidimos ir entonces hasta México cada mes a manifestarnos en apoyo a los 43 y los demás desaparecidos. En este mes pasado llevando como testigo viviente a un menor de 6 años que estuvo a punto de ser desaparecido.
y estamos como piedrita en el zapato del gobierno para hacernos escuchar. Cada vez nos unimos más víctimas y ojalá a la próxima puedan entrevistar. Sí, muy bien, aquí frecuentemente se toca el tema. Muchísimas gracias por los comentarios. Bueno, vamos a cerrar el programa con una cuestión muy importante. ¿Qué hay en cuanto a los movimientos ambientales? Digamos, ahorita hay toda una movilización en torno a los movimientos de oposición a la minería, al fracking, estas cuestiones de protección al medio ambiente. ¿Qué nos podría decir al respecto, maestra Nativitas? Mira, me parece, y retomando los comentarios que hacía Luisa Islas, y que son muy pertinentes y que también denotan cómo se ha ido transformando las movilizaciones incluso en las ciudades, porque muchas veces este tipo de conflictos ambientales o movimientos ambientales no se ubica tanto en las ciudades, ¿no? Sino que tendemos a pensar que es más una relación como en el campo, porque es ahí donde hay una mayor evidencia de los bienes naturales, ¿no? Y las ciudades pues parecían ser como estas manchas grises en donde ya no hay cabida para este tipo de movilizaciones. Sin embargo, vemos que precisamente la mercantilización de la ciudad lleva a plantear nuevas luchas, como lo que comentaba Luisa, ¿no? Es la privatización de espacios públicos ya trasciende la sola idea de, por decir, las demandas ambientales que se hacían en los años 60 y todo eso, de que era nada más defender la naturaleza por defenderla, ¿no? Porque había que tener árboles y era más un aspecto conservacionista. Ahora vemos que este tipo de movimientos ya tienen un trasfondo político, que ya también abogan por una mayor participación, por una inclusión en las políticas públicas, por una que se les tome en cuenta en las decisiones con respecto a ciertas construcciones, a ciertas actividades que se van a llevar a cabo dentro de los entornos cercanos. Entonces me parece algo muy importante porque precisamente todo este tipo de nuevos mecanismos que tiene el Estado para imponer esta lógica económica también tiene que ver con esto que hablaba la compañera, ¿no? Que son procesos de gentrificación, claro, en donde viene una clase mejor económicamente, que viene esa clase y va desplazando a estas clases que no tienen el poder adquisitivo. Lo que está pasando un poco en la Condesa, me parece, ¿no? Lo que pasó también en San Ángel, lo que pasó en el centro, o sea, se ha dado este fenómeno en diferentes partes, y creo que también se vincula mucho con lo que ahora se demanda en los movimientos ambientales, particularmente en contextos urbanos, porque precisamente es eso, ¿no? La falta de espacios, la falta de que no se garantiza el derecho a tener un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esa vulneración de esos derechos ha llevado a que también surjan este tipo de movilizaciones y que reivindican el derecho que tenemos todos los habitantes a gozar precisamente de un medio ambiente adecuado, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano con lo que comentaba. Y también brevemente, y para retomar un poco lo que comentaba Nayeli hace unos momentos sobre la posibilidad de que se articulen los movimientos, creo que precisamente hacia allá tendría que ir la óptica de como sociedad articular todo este tipo de luchas, porque finalmente plantean un punto común, que es un descontento con el Estado o cómo el Estado está aplicando ciertas políticas. Entonces creo que en la medida que estos movimientos logren articularse y logren crear esos mecanismos y esos intereses comunes, es que vamos a poder avanzar hacia una profundización democrática y también hacia el ejercicio pleno de una ciudadanía. Muy interesante, y como tú bien señalas, estos procesos de gentrificación le han dado una nueva cara al debate del derecho a la ciudad, en el sentido de que hay quien quiere que se hagan mayores desarrollos urbanos, y hay gente que está luchando porque estos desarrollos urbanos no excluyan a otras personas que no tienen acceso a la ciudad por las cuestiones económicas, y que también nos reditúen en un ambiente más sano para el desarrollo. Pero digamos que aquí también hay otro tema muy importante que tiene que ver con los movimientos ambientales. Lo señalamos a un principio, la cuestión de la explotación del fracking ahorita, por ejemplo, que está en boga en los estados del norte,
y digamos que viene de la mano de todo el movimiento internacional y en América Latina, que por ejemplo en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador recordemos este movimiento del petróleo bajo el suelo, en Colombia también, Argentina, Bolivia hay muchos movimientos en contra de la minería, y aquí hay un tema muy trascendental en el sentido de que no es tan fácil dar una respuesta a estas demandas que piden que se limite este tipo de industrialización por ser altamente nociva al medio ambiente. En ese sentido, ¿cómo verías tú el planteamiento de estos tipos de movimientos ambientales y específicamente a los que te he enlistado, por ejemplo, de limitar la explotación de hidrocarburos utilizando técnicas demasiado nocivas hacia el medio ambiente? ¿Cómo la sociedad, digamos para nosotros que como bien lo señaló hace rato la maestra Nativitas, aquí en la ciudad no vemos muy enlazado cuál es la afectación o cuál es el beneficio de una lucha en el norte para evitar el fracking, por ejemplo? Nosotros, ¿cómo podemos tomar conciencia de este tipo de problemáticas? Bueno, me parece que el tema del fracking es una cuestión muy delicada, puesto que se hermana con muchas otras cosas, ¿no? No es nada más el hecho de la fracturación hidráulica, sino que también tiene que ver con que vulnera el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación, al medio ambiente sano. Entonces, y lo curioso, o bueno, no curioso, sino lo paradójico es que pues es una estrategia implementada por el propio Estado, porque recordemos que, por decir lo que está pasando ahorita con la ley de aguas, pues viene de la mano con lo de la reforma energética, ¿no? Que finalmente es precisamente dar entrada a que estas empresas puedan perforar el suelo para llegar al petróleo o al gas natural y que pues se puedan llevar a cabo estas prácticas. Sin embargo, pues este tipo de prácticas tienen un costo ambiental muy importante, debido a que por cada pozo que se perfora se utiliza de entre 9 y 29 millones de litros de agua. Entonces, para llevar a cabo este tipo de proyectos, pues se necesita una cantidad impresionante de líquido, ¿no? Y por decir, en estos estados donde se está llevando a cabo ahorita en México, como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pues son estados que están en constante estrés hídrico, ¿no? Porque no cuentan con el líquido y su capacidad es mucho menor que lo que están captando, ¿no? Claro, es un problema de que nos ponen el debate de o desarrollo o conservación y que va más allá. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedir el programa. Vamos a leer rápidamente los comentarios últimos que nos llegaron. Dicen Nayeli Segundo: felicidades, excelente programa. Luisa Islas dice: debería de hacer un movimiento sobre el libre tránsito, la ciudad es para todos, por eso hay tanto tráfico a todas horas. Bueno, muchísimas gracias a los que han participado y bueno, brevemente, a ver, en 20 segundos, ¿con qué se despide el maestro Tagle y la maestra Viridiana? Bueno, yo suelo apuntar, ya tenemos el caso de lo que pasó en Estados Unidos con el fracking, hay que ver los casos de cáncer y muchas cosas más que se han presentado en Pensilvania. Okay. Gracias. Maestra Nativitas. Solamente, pues sí, apuntar o invitar a la organización solamente, ¿no? De que mientras tengamos una sociedad más organizada, pues hay una posibilidad de poder cambiar las cosas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro Tagle, maestra Viridiana, ha sido un placer contar con su presencia. Gracias. Y bueno, pues vamos a despedir el programa. Agradecemos a todo el público que hayan acompañado la transmisión y les recordamos nuevamente que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Ventana Pública. También nos pueden encontrar en los programas los pueden encontrar en esta misma página. También en la página de Facebook del Laboratorio de Análisis Social Estratégico encontrarán contenidos de este programa. Y con esto queremos cerrar. Agradecemos nuevamente las facilidades para la producción de este programa al licenciado Antonio Basbar, a la licenciada Claudia Segura y a nuestro ingeniero en cabina, El Conde. Muchísimas gracias, equipo. Bueno, cerramos esta transmisión de hoy, miércoles 13. Ya saben, Ventana Pública es un espacio que busca la comunicación social para incidir en la formación cívica a través del ejercicio de las libertades y derechos de expresión y comunicación. Aquí hablamos de realidades. Le agradecemos mucho el espacio y la confianza a Miriam Cruz. Le mandamos un saludo muy afectuoso y esperamos que nos acompañen en la siguiente transmisión. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Hasta luego. Escucha radio. Imagina lo que escuchas.